La primera vez que fui a casa de mi mamá, ella se burló de mí como si fuera un perro, se rió despreocupadamente. Si me das la libélula, te llevaré a mi casa a jugar. Lo supe entonces, tenía una. Pero simplemente guardé silenciosamente la libélula de bambú y me puse de pie, escuchando su sollozo incontrolable, levanté la cabeza y mostré una sonrisa educada y bien educada. Lo siento, tía, no me gusta ir a las casas de otras personas a jugar. Mi mamá se congeló, estaba lejos de lo que esperaba. Se suponía que debía entregar con cuidado la libélula de bambú y luego esperar ansiosamente a que me llevara a casa, pero desafortunadamente, renací. Si fuera mi vida anterior, la primera vez que vi a mi madre, me habría emocionado y lleno de anticipación, porque finalmente había esperado a que mi madre viniera a recogerme. Ya no era el niño salvaje no deseado del que hablaban mis compañeros de clase, así que una vez me esforcé tanto por complacer a mi madre. En ese momento, llegaron las personas glamorosas de la ciudad, y el niño pequeño que sostenían estaba vestido con un traje pequeño. Al verme en cuclillas en el patio polvoriento, me señalaron y dijeron en voz alta: «Mamá, parece un perro». El respeto del niño me hizo sonrojar al instante, y me quedé allí parado torpemente. Mi hermano, por otro lado, con confianza extendió la mano hacia la libélula de bambú en mi mano. «La quiero, dámela», y mi mamá se burló de mí como si fuera un cachorrito, sonriendo con indiferencia. «Mientras le des la libélula de bambú a mi hijo, yo llevarte a mi casa a jugar». En mi vida anterior, dejé la libélula de bambú, pero no recibí ningún elogio. Mi madre dio 2000 yuanes a las personas mayores de nuestra ciudad natal. Quieren llevarme lejos. Mi abuela se resiste. Heidi todavía está en la escuela. ¿Qué pasa con sus estudios si se va ahora?, dijo mi madre a la ligera. Solo espera hasta el próximo semestre para inscribirla a ella y a Bob en la misma clase. Da la casualidad de que Bob solo está en primer grado y necesita que alguien lo cuide. Como la hermana mayor, es su responsabilidad cuidar de su hermano menor, pero en realidad soy un año mayor que Bob y debería estar en segundo grado. En mi vida anterior, mi madre usó la excusa de que los niños del campo no les va bien en la escuela y necesitan repetir un año, y ya he movido algunos hilos para hacerme repetir primer grado, poniéndome un año por detrás de mis compañeros. Pero mis calificaciones terminaron bajando en lugar de mejorar. Sin otra razón, Bob está muy malcriado en casa, y tengo que ocuparme de todas sus necesidades diarias, siempre que cause problemas. Problema, tengo que disculparme con el maestro y estar en castigo con él. Cuando llegamos a casa, mi mamá me da una mirada gélida y dice: «¿Cómo puedes ser tan cruel? Ya es bastante malo que hayas castigado a tu hermano, pero ¿por qué tuviste que arrastrarlo a eso también?», dijo sin rodeos. «El momento en que te vi, pensé que eras egoísta y mezquina, para nada como mi hija. Está claro que haber sido criada en el campo no te hizo ningún bien». Ella ciertamente sabía lo devastadoras que sonarían estas palabras para una niña inocente, pero no le importó, o mejor dicho, ese era exactamente el efecto que quería, porque, en esta manipulación psicológica a largo plazo, lo hice todo para ganar la aprobación de mi madre. Terminé pasando toda mi vida limpiando los desastres que dejó mi hermano. Al final, mi hermano se volvió adicto al juego, debía dinero a otros, pero fue mi nombre y dirección los que se usaron para liquidar las deudas. Fui empujado, agredido y golpeado por personas que vinieron a mi puerta exigiendo dinero y al final, mientras intentaba escapar, caí accidentalmente al lago y perdí completamente el aliento. Sin embargo, todavía no obtuve una sola lágrima de mi madre. Cuando vio mi cuerpo solo frunció el ceño con disgusto. «Si ibas a morir, ¿por qué no pudiste pagar primero las deudas de juego de Bob? Después de todo, tener una hija es inútil, solo un desperdicio de dinero y tan egoísta». Finalmente desperté. Tal vez mi madre nunca, ni siquiera un poco, me amó. Abriendo mis ojos de nuevo, vi a mi hermano exigiendo con confianza esa libélula de bambú. «Mi madre todavía juega conmigo como si fuera un cachorro», se ríe despreocupadamente. «Si le das la libélula de bambú a mi hijo, te llevaré a mi casa a jugar». Guardé silenciosamente la libélula de bambú, y me puse de pie, escuchando el sollozo incontrolable de su hijo. Luego, levantó la vista y le dio una sonrisa educada y bien educada al rostro atónito. «Lo siento, tía, no me gusta ir a las casas de otras personas a jugar». Bob, que nunca antes había sido tratado como un perro, lloró, gimiendo en voz alta. La sorpresa inicial de mi madre se convirtió gradualmente en una mueca. «Heidi, ¿qué estás haciendo? Date prisa y dale el juguete a tu hermano. Eres la hermana mayor, ¿no sabes que deberías ceder ante tu hermano? Incluso pensé que te había hecho daño todos estos años y quería traerte a la ciudad para una vida mejor. ¿Quién iba a saber que resultaría ser tan desagradecida?». En sus palabras, fue como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Si esto hubiera sucedido antes de mi renacimiento, habría sentido como si el cielo se cayera y le habría dado inmediatamente el juguete a Bob.
luego le habría rogado por perdón, ella entonces aprovecharía la oportunidad para bajar, a regañadientes, diciendo: «Está bien, entonces no digas que prefiero a los niños sobre las niñas, te dejé respirar el aire fresco del campo durante unos años antes de traerte a la ciudad, pero si renaciera, solo sonreiría aún más inocentemente. Tía, ¿quién eres? ¿Murió tu hijo? ¿Por qué reclamas a todos como tus hijos? Pero no eres deseado, mientras que todavía tengo a alguien que me quiere, mis abuelos me esperan para cenar, así que no discutiré contigo con eso». Se dio la vuelta y caminó hacia la casa. Mi madre, que ama a mi hermano hasta la médula, no podía soportar escuchar a alguien maldecir a su hijo de esa manera, gritando: «Heidi». La conmoción finalmente llamó la atención de mis abuelos. Saliendo afuera, se dieron cuenta de que su hija, a la que hacía tiempo que no veían, había regresado de la ciudad. Estaban tan enojados que sus caras se pusieron rojas. La niña a mi lado también lloraba fuerte y dramáticamente. Mientras me veían a mí, el culpable, caminar, me arrojé a los brazos de la anciana. «Abuela, ¿cuándo comemos? Tengo hambre». Las palabras que había querido preguntar se atascaron en mi garganta, convirtiéndose en afecto. «Ya casi está listo. Tu abuelo también te preparó al vapor las salchichas que tanto te gustan. Siempre hay gente en este mundo que es favorecida. Bob tiene el favor de mi mamá y mi papá, pero mis abuelos me favorecen». Pensando en los dos ancianos, mi nariz no pudo evitar sentir un escozor. En mi vida anterior, me llevaron de regreso a la ciudad y me convertí en ayudante en la casa de la niñera personal de Bob. Nunca más se me permitió regresar a mi ciudad natal para ver a mis abuelos. Mi madre solo regañó: «¿Qué tienen de interesante dos ancianos? Creo que solo estás tratando de holgazanear y evitar cuidar de tu hermano, para que te alimento y te visto, mocoso egoísta». Mientras tanto, los dos ancianos, debido a su vejez e incapacidad para soportar el viaje, tampoco pudieron venir a la ciudad a verme. La siguiente vez que nos vimos, fue en un funeral al que asistí con mi madre durante mis años de escuela secundaria. Fuga de gas. Ninguno de los ancianos se dio cuenta. Para cuando se descubrió, el olor ya era fétido, según los aldeanos. Los abuelos habían desarrollado demencia. A menudo hablo solo. Necesito ir a cocinar al vapor las salchichas, porque mi nieta va a regresar. El día que encontraron sus cuerpos, todavía había un tazón lleno de salchichas en la mesa. Los dos ancianos se habían derrumbado frente a la mesa, pero la nieta nunca vino. Ese día, lloré e hice una escena frente a todos, pero mi padre me abofeteó tan fuerte que me sangró la nariz. «¿Es solo una persona que murió? ¿De qué estás gritando? Eres una vergüenza». Entre la multitud, mi hermano estaba felizmente jugando un juego. En el noche oscura, mis padres encendieron la luz silenciosamente, contando el dinero del regalo un billete a la vez, frente al fuego. El papel moneda ardiendo iluminaba mi mejilla hinchada y enrojecida, pero ya no estaban el viejecito y la viejecita acariciando mi cabeza con cariño y llamándome Heidi. Esa fue la primera vez que quise escapar. Así que cuando no me permitieron ir a la universidad, me escapé. Apreté miles de tornillos en la fábrica de la línea de montaje, maté cucarachas en la habitación de alquiler, un lote tras otro. Solo quería ahorrar el dinero para trasladar al anciano y a la anciana a una tumba limpia y brillante, en lugar de a un pozo en la cresta, pero aún así fracasó. Solo un segundo antes de ser perseguido por los cobradores de deudas y ahogarme en el lago, solo entonces me di cuenta de que, a pesar de esconderme durante tanto tiempo, me habían descubierto desde el principio. Pero afortunadamente renací por dentro. Yo sostenía un cuenco y devoraba con gran deleite las salchichas curadas que mi abuelo había cocinado al vapor. Mientras tanto, los furiosos regaños de mi madre resonaban en mis oídos: «Mamá y papá, ¿cómo demonios la criaron? Miren, ¿de quién es la hija que no es educada con su hermano menor y filial con sus padres? Y ella, una ingrata sin corazón». Mi abuelo ciertamente no permitiría que nadie me criticara, pero tampoco quería ofender a su hija, así que solo pudo explicarme: «Heidi siempre ha sido una niña bien educada y sensata, no debe reconocerte hoy». Mi abuelo giró la cabeza y, señalando a mi madre, me dijo: «Heidi, esta es tu madre, has estado buscando a tu mamá desde que eras pequeña, ¿no la reconoces?». «Por supuesto que no la reconozco». Después de darme a luz y descubrir que era una niña, mi madre no dudó en enviarme a la casa de mis abuelos en el campo. «Wilson y yo estamos tan ocupados, como tendríamos tiempo para cuidar de ella». Durante 8 años, no hubo rastro de ella. Sin embargo, con su propio hijo pudo mantener a Bob a su lado, incluso preocupándose de que nadie cuidara de él cuando tuviera que ir a la escuela. Solo entonces recordó a la hija en el campo, casi olvidada. No dudó en hacerme repetir un grado solo para estar en la misma clase que su hijo.
todo por conveniencia en cuidarlo. Entonces, ¿por qué debería reconocerla? La habitación estaba extrañamente silenciosa, todos me miraban, esperando mi reacción. Mi madre, aún más engreída, se cruzó de brazos, esperando que saliera de eso y me aferrara a ella llorando, pero 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. La expresión en el rostro de mi madre se endureció gradualmente y en la mesa, el único sonido seguía siendo yo recogiendo arroz y masticando. Finalmente no pudo contenerlo más y cuestionó a mis abuelos: ¿esto es lo que llaman obediente y sensato? Efectivamente, la gente del campo enseña tan malos modales. Ella siempre ha sido rebelde y menospreciada desde su juventud, vivía en el campo, se avergonzaba de que sus abuelos fueran granjeros, así que durante su adolescencia se juntaba con alborotadores y delincuentes. Por mucho que mis abuelos intentaran persuadirla, no podían detenerla. Al final, no tuvieron más remedio que usar el dinero ahorrado con tanto esfuerzo para inscribirla en una escuela vocacional, solo para descubrir que ya había robado el dinero y se había fugado con ese alborotador. La siguiente vez que apareció, me sostenía a mí, que acababa de nacer y no tenía ni 1 mes, y me entregó a ellos, exigiendo que me cuidaran. La pareja de ancianos temía que la niña no sobreviviera al ser destetada tan pronto. Ella hizo un puchero con impaciencia: mientras no mueras, ¿qué sentido tiene alargarlo? ¿No es ella también tu nieta? Después de decir eso, ella y mi padre se dieron la vuelta y se fueron. Ahora, ella estaba igual de impaciente y no tenía intención de esperar a que me disculpara y pidiera perdón. Solo agitó su mano para interrumpir: olvídalo, no puedo molestarme en escuchar, este lugar está sucio, no quiero que Bob se quede aquí más tiempo. Vine hoy para llevarlo de regreso. Bob está empezando 1er grado este año y me temo que podría sufrir acoso en clase. Ella es su hermana mayor, así que es perfecto para ella estar en la misma clase y cuidar de su hermano, pero no debería ir y estar en 2º grado, corrigió mi abuela. Mi madre se impacientó aún más. ¿Qué tiene de malo que repita 1 grado? ¿Qué puede enseñarle bien el campo? Repetir 1 grado es por su propio bien, para que no me avergüence con malas calificaciones cuando regrese. Además, ya he movido los hilos. Mientras las palabras caían, finalmente recogí el último grano de arroz de mi tazón en mi boca, golpeé el tazón de arroz con fuerza sobre la mesa, luego lo levanté mi cabeza bajo la mirada de todos y comencé a hablar. No voy a volver. ¿Qué dijiste? Mi madre no podía creerlo, dudando de sus propios oídos, en sus ojos como un niño de campo. Debería estar agradecido solo por la oportunidad de ir a la ciudad. ¿Cómo podría negarme? Pero solo la miré y repetí, palabra por palabra, dije: no voy a volver, aunque solo sea un niño. Su mirada era escalofriantemente fría. Mi madre inexplicablemente se sintió un poco culpable, pero al segundo siguiente, la ira estalló de nuevo. Heidi, ¿así es como le hablas a tu madre? Cosa desvergonzada, no sabes cómo apreciar la amabilidad. Luna, ¿cómo puedes decir eso de tu propia hija? Mi abuelo no pudo soportarlo más, pero mi madre alzó la voz aún más fuerte. ¿Qué pasa? Yo la di a luz, así que debería escucharme. ¿Qué derecho tiene a estar en desacuerdo? Incluso si me la llevo hoy, es legal y razonable. Las 2 personas mayores discutieron con ella en una acalorada discusión. La habitación se llenó de ruido. Sonidos. Simplemente salté de la silla, caminé hacia Bob, que estaba jugando con un pequeño camión y comiendo papas fritas. Mi madre no lo deja comer la comida de aquí, piensa que está sucia y tiene miedo de que pueda haber insectos. Cuando me vio, me arrojó el pequeño camión a la cara sin dudarlo. No me dejabas jugar. En mi vida anterior, a menudo me lastimaban y golpeaban con cosas que me arrojaban de repente. Siempre me hacía muecas con orgullo. Pobre y sucio. Mi madre dijo que no eres mi hermana, que solo eres un desperdicio de dinero. Pero ahora, con un golpe casual, el pequeño camión cayó al suelo y se hizo añicos. Bob se congeló, sin entender aún lo que había sucedido. Luego le di una fuerte bofetada. ¿Tu madre no te enseñó lo que son los modales? Le di otra bofetada en la mejilla izquierda. Ya que no te han enseñado, te enseñaré. Abrió la boca, a punto de llorar. Me arremangué y comencé a abofetear repetidamente esa cara molesta. La ira acumulada de mi vida anterior se liberó en esta. Te pequeño mocoso fue golpeado hasta la pulpa por mí cuando menos lo esperaba. ¿No dijo mi madre que es correcto que una hermana mayor cuide a su hermano menor? Entonces es correcto que una hermana mayor le dé una lección a su hermano menor, ¿cierto? Me intimidó con una bofetada, y matarme requeriría 2 bofetadas. En mi vida anterior, se burló de mis abuelos frente a mí, lo cual fue como la 18ª palma de dragón sometida. El mal dentro de él está tan arraigado que incluso golpearlo hasta la pulpa no sería una lástima. En cuanto a mí, me siento genial, me siento renovado tanto física como mentalmente. Fue en este momento que finalmente recuperó el
sentido y estalló en fuertes sollozos. Me golpeaste, pero haré que mi madre te golpee hasta la muerte. El ruido llamó la atención del adulto. En la esquina, Bob estaba desplomado en el suelo con la cara hinchada como una cabeza de cerdo. Mientras lo sujetaba por el collar y lo arrastraba hasta los pies de mi madre, todavía sonriendo, pronunciando cada palabra con claridad, dije: no voy a volver. ¿Estás sordo? La escena se quedó en silencio por un momento, y al segundo siguiente, el grito de mi madre atravesó el techo. Se abalanzó tratando de apartarme, pero la esquivé. En cambio, mi abuela, sin siquiera mirarla a ella ni a Bob, rápidamente me atrajo a sus brazos. En cuanto a mi madre, casi tropezó y cayó de bruces. Solo podía sostener a su precioso hijo con el corazón dolorido de lástima. ¿Qué estás tramando, alborotador? Si algo le pasa a Bob, lo lamentarás. Está mintiendo, ya me está haciendo sufrir. Se puso de pie, lista para golpearme, pero le resultó imposible hacer la llamada. Mis abuelos se pararon frente a mí sin mostrar intención de hacerse a un lado. Inicialmente habían pensado que mi madre estaba aquí para llevarme de regreso a una vida mejor, por lo que habían sido cautelosos con sus palabras antes, temerosos de decir algo equivocado y haciéndome las cosas difíciles, pero ahora, al ver mi actitud enojada, sus expresiones se volvieron frías. Luna, Heidi también es tu hija, ¿no tienes miedo de que te resienta por ser tan parcial? ¿Qué derecho tiene esa niña inútil a quejarse? Y mamá y papá, soy tu verdadera hija. Mi madre pisoteó. Creía que a los ojos de sus abuelos, ella era su única hija, y no importaba lo que hiciera, siempre tendrían que estar de su lado. Por eso había sido tan descarada a lo largo de los años, robando dinero cuando era joven y fugándose cuando creció. Pensó que sí. Las cosas no funcionaban, podría regresar y llorar un poco, pero esta vez, se dio cuenta de que estaba equivocada. En los años que había estado fuera, alguien había tomado su lugar. Por primera vez, también probó la sensación de no ser favorecida. No sé qué tan complicados eran sus sentimientos, pero cuando levantó la vista, a través del espacio, me vio de pie detrás de mis abuelos, con una sonrisa de suficiencia. Ella dijo: eres tú. Ella me señaló con veneno, no como si mirara a un enemigo. Todo es por tu culpa, pequeño cobrador de deudas. Mis abuelos ya no estaban de su lado, así que simplemente dejó de fingir. Hoy, la llevaré conmigo pase lo que pase. Yo la di a luz, y me gustaría ver quién se atreve a detenerme, quién se atreva a detenerme. Llamaré a la policía. Esta es su mayor moneda de cambio. Ella es mi madre biológica, así que es natural que pueda llevarme, y nadie puede detenerla. Ustedes dos viejos aman tanto a esta pequeña alborotadora que ni siquiera reconocen a su propia hija. Bien, me la llevaré ahora mismo. Nunca la volverán a ver en esta vida. La mujer de mediana edad, después de haber enfrentado repetidos reveses, recuperó la compostura e hizo una feroz amenaza mientras sostenía a su hijo. Ignoró por completo las miradas profundamente decepcionadas en los ojos de sus abuelos. Pensaron que eran solo palabras enojadas, pero no sabían que todo lo que decía era verdad. Después de todo, en mi vida anterior, ella realmente nunca me dejó volver a ver a mis abuelos con vida, pero ¿puede realmente hacer lo que dijo? Bien, di un paso adelante y hablé lentamente. Prometí volver contigo. Ella se sorprendió, no esperaba que fuera tan fácil, pero rápidamente recuperó la compostura y dijo triunfante: ¿no habría sido mejor hacer esto antes? Solo te diste cuenta de lo serio que era cuando amenacé con llamar a la policía y hacer que arrestaran a los dos ancianos. Date prisa y ven a disculparte con tu hermano por dejar que te golpeara. Pero no me moví, solo levanté una sonrisa y continué hablando. Solo estaba lamentando que solo pudiera golpearme una vez. Ahora que me estás llevando de vuelta, ¿no significa eso que puedo golpearlo todos los días? Si llora una vez, lo golpearé una vez. Si me provocas una vez, lo golpearé una vez. Si se atreve a provocarme, lo golpearé. Si no me provoca, aún lo golpearé. Si no me gusta su aspecto, lo golpearé aún más. Siempre y cuando, como no tienes miedo de que mate a golpes a este precioso hijo tuyo, estaré encantada de volver contigo. La sonrisa de mi madre se congeló. Luego se puso furiosa. Si te atreves, Wilson y yo te mataremos a golpes. Entonces será mejor que puedas matarme, dije sin dudarlo. Sí. No puedes matarme, entonces será mejor que reces para que tu hijo esté a tu lado cada segundo. De lo contrario, entraré a escondidas y destrozaré tu puerta por la noche. Envenenaré su comida en secreto cuando coma y vaya a la escuela. Eso es aún más conveniente. ¿No querías que estuviera en la misma clase que él? No te preocupes, nadie más puede intimidarlo por mi culpa. Sonreí bajo la mirada horrorizada de mi madre. Primero lo mataré a golpes. Gritó mi madre, por miedo y también por rabia. Impotente, mocoso, desagradecido y egoísta. Te voy a matar. Te voy a matar. Agarró un atizador de algún lugar y cargó contra mí maldiciendo en voz alta. Sin embargo, mis abuelos la sujetaron, por lo que solo pudo dar vueltas a mi alrededor.
me quedé en silencio, silenciosamente saqué mi pie, Van, el mundo se quedó en silencio, mi madre cayó al suelo en respuesta, cayó de bruces, me quedé de pie junto a su cabeza, frunciendo el ceño, sacudiendo la cabeza y suspirando, ciertamente puedes tomar esto como un farol, pero te garantizo que digo lo que digo. Así que vámonos, mamá, vámonos a casa, extendí mi mano hacia ella, como cualquier niño que se aferra a su madre, pero el cuerpo de mi madre estaba claramente rígido, indefenso, solo pude girarme hacia el otro lado y mirar a Bob, que vio a su propia madre caer de bruces, pero no se atrevió a hacer ningún sonido. Levanté una ceja, hermanito, sus dos ojos hinchados temblaron y sollozó, gimiendo con un fuerte grito, pero ya no se trataba de pedirle a su madre que me golpeara hasta la muerte, en cambio, ya no lo quiero, no quiero que vaya a la escuela conmigo, quiero ir a casa, mi querida estaba llorando, mi madre ya no podía fingir estar muerta y se sacudió la mano de mi abuela que intentaba levantarla, se puso de pie de un salto en un instante como si hubiera visto un fantasma, agarró a su hija y salió corriendo. A mitad de la carrera, pensó en algo y se giró para mirarme, que permanecía inexpresiva. En ese momento su mirada se llenó de miedo, como si estuviera mirando a un monstruo con resentimiento y terror. Lentamente levantó una mano temblorosa para señalarme, sus labios también temblaban. Este es un monstruo, esta es una criatura maldita, si ustedes dos viejos tontos siguen protegiéndola, enfrentarán el castigo tarde o temprano. Fue entonces cuando entró en pánico y se fue, pero no sabía que lo que la haría aún más arrepentida y aterrorizada estaba por venir. Era solo el comienzo, sabía que no volvería pronto, porque sabía que lo que acababa de decir no era una broma. Siempre y cuando se atreva a obligarme a regresar y hacerme, repito, una tumba para cuidar a Bob, me atrevo a golpear a su hijo hasta dejarlo hecho papilla donde no puedan ver. ¿Qué pasa si todavía se atreven a golpearme? Entonces soy aún más atrevida para darle a Bob un superdoble. Todo es una apuesta sobre quien se atreve a ir con todo. Ya he muerto una vez, así que ¿por qué tener miedo de morir de nuevo? Pero no tengo miedo, mi madre sí, estaría desconsolada durante mucho tiempo incluso si su precioso hijo solo recibiera un rasguño. ¿Qué pasa si su precioso hijo fue golpeado todos los días? Sería peor que quitarle la vida, así que no se atrevió a dejarme repetir un gran otra vez, y mucho menos se atrevió a dejarme regresar. El invitado no invitado se fue y la vieja casa volvió a la calma. Tengo un poco de miedo de mirar atrás. Renacer, no tengo miedo de la decepción de mi madre ni de los puños de mi padre. Lo único que temo son las miradas extrañas de mi abuela y mi abuelo. Temo que realmente crean que su preciosa nieta se ha vuelto desobediente y se ha extraviado. Pero aún más, temo el día en que puedan yacer fríos en el suelo. Nunca volvería a despertar, así que incluso si mis abuelos estuvieran decepcionados, aún así lo haría. Estaba preparado para las miradas extrañas de mis abuelos. Pero un par de manos envejecidas temblaron y aterrizaron en mi rostro. La persona mayor solo habló con dolor. No llores, no llores, nuestra Heidi es la mejor, tu madre solo está confundida. Heidi, no llores, no llores. El abuelo solo miró en la dirección en la que se había ido mi madre en el pasado. Definitivamente habrían ido tras su hija, pero ahora, el abuelo retiró la mirada, me dio una palmadita en la cabeza y dijo con firmeza, sigamos comiendo, voy a cocinar al vapor otro tazón de salchicha curada para Heidi. La niña ha sido agraviada y está llorando. Solo entonces me di cuenta de que las lágrimas ya habían brotado de mis ojos. Tuve una comida completa y dormí profundamente. Mi madre de hecho nunca volvió. Junto con eso, también faltaba la asignación mensual de 300 yuanes que solía transferirse regularmente. Fueron su abuelo y su abuela quienes discutieron con ella juntos en el teléfono. Mi madre, que siempre había disfrutado del favor de sus padres, fue duramente criticada por ellos por primera vez por otra persona, y gritó al otro lado del teléfono. Yo, haciendo favoritismos, no estrangulé ni abandoné a esa niña inútil. ¿No es suficiente? ¿Qué más quieres de mí? Soy tu hija, ¿cómo te atreves a favorecer a alguien más que a mí? El abuelo estaba tan enojado que no sabía cómo desahogar su frustración. Heidi fue criada por nosotros, ¿a quién más deberíamos favorecer si no a ella? Mi madre se quedó sin palabras al instante. Pero justo entonces, la voz desdeñosa de un hombre llegó del otro lado del teléfono, como si no recibieras dinero. Dos viejos, ese es mi padre, Wilson, siempre menospreció a sus suegros porque no tenían hijos varones, solo a mi madre como hija, así que siempre sintió que, como su yerno, tendría que cuidarlos en su vejez. Por eso siempre ha habido palabras frías y comentarios sarcásticos. Efectivamente, al oír esto, mi madre se puso moralista. Yo lo pagué, así que, ¿por qué fingen ser los buenos? Si no hubiera dinero, probablemente me habrían dejado en las montañas para que me comieran los lobos. ¿Cierto?, se burló.
En aquel entonces me criaron solo porque no podían tener más hijos y tuvieron que depender de mí para su manutención en su vejez. Ahora, ¿qué derecho tienen a criticarme? Estas palabras sin duda rompieron el corazón de mi abuelo hasta el extremo. El anciano era terco y para cuando me di cuenta de lo que había sucedido, ya les había dado a las dos personas al otro lado del teléfono una reprimenda exhaustiva. Antes de que la otra persona pudiera replicar, bloqueé el número de inmediato. Mis padres se quedaron sin palabras, la pareja se sintió profundamente humillada, simplemente dejaron de preocuparse por mí, y junto con eso, la asignación mensual de 300 yuanes también desapareció, amenazando sin dinero. Veamos cómo lloran esos dos viejos y ruegan que envíen a la persona, pero mi abuelo solo se burló, sacó una bolsa de dinero envuelta y enrollada, de debajo de la cama. Ese era el dinero que la pareja de ancianos había ahorrado para sus propios arreglos funerarios, mis padres. Lo estaban pensando demasiado, mis abuelos nunca esperaron que se ocuparan de los arreglos funerarios, ya lo habían hecho todos ellos mismos hace mucho tiempo, pero miré el billete bien envuelto, me dolió el corazón y pregunté en voz baja, si esto se usa para pagar mi matrícula, ¿qué harás en el futuro? El anciano rió entre dientes levemente despreocupado, 2 onzas de huesos y 2 onzas de carne, y todavía insistes en ponerlos en una caja de madera. Cuando llegue el momento simplemente cava 2 hoyos y entiérralos como quieras, en este punto. Hizo una pausa de nuevo. Olvídalo, solo cava uno. Instintivamente miré hacia arriba, y me dio una palmadita en la cabeza, riendo alegremente. 2 serían demasiado agotadores, qué agotada estaría Edie para entonces, había envejecido. Su rostro cubierto de arrugas. Escuché que en su juventud, fue el granjero más fuerte de todo el pueblo. Una vez fui a las montañas y maté a un perro lobo y una serpiente. El joven, una vez desafiante, fue desgastado por el paso del tiempo. Solo quedan la piel arrugada y un cuerpo marchito. Sin embargo, todavía me acariciaba la cabeza y me decía, incluso sin el dinero de esos 2 desagradecidos, este anciano todavía puede cuidar bien de Edie. La abuela asomó la cabeza desde la cocina, regañándome con una risa. No presumas, ¿podrías arreglártela sin mí? Ven a comer. Una suave paz fluyó por los ojos y las cejas de la anciana, revelando débilmente la brillante belleza de su juventud. Ella gritó, Edie, es hora de comer. Él también gritó, Edie, vamos a comer. Las lágrimas nublaron mi visión. Sequé las lágrimas que caían, mi mirada se volvió resuelta. Nunca más, nunca las dejaré caer en un rincón donde nadie lo sepa. Nadie puede detenerme. Salí, aplastando las ramas secas en el suelo, resuelta y determinadamente. Incluso mis parientes biológicos. Al comienzo del nuevo semestre comencé a estudiar frenéticamente, tratando desesperadamente de memorizar cada palabra en los libros de texto. Mis calificaciones no eran tan malas para empezar. En mi vida anterior, incluso mientras trabajaba como niñera para Bob, todavía logré ingresar a una universidad de primer nivel. Además, todavía llevo los recuerdos del pasado. Por lo tanto, desde la escuela primaria hasta la secundaria, siempre fui el mejor estudiante. En cuanto a después de la escuela, corría de regreso a la granja con mis abuelos, o iba a las montañas, donde había un tipo de hierba similar al musgo. Cada vez que maduraba y se secaba, la gente venía en triciclos a recogerlo bolsa por bolsa, ligero y aireado. Musgo. Una bolsa llena que pesa 1 libra, cuesta solo 10 yuanes, así como así, 10 yuanes tras 10 yuanes acumulados en mis tasas de matrícula. De vez en cuando, también me tomaría el tiempo dar clases particulares a los hijos de los tíos y tías del pueblo, sin coste alguno. Naturalmente se alegran de verlo triunfar, les dicen a todos que soy una niña filial y bondadosa. El viejo señor y la señora William han criado a una nieta maravillosa. Solo sonreí sin decir una palabra. Entré a la escuela secundaria, me admitieron en la escuela secundaria clave del condado y mis conocimientos comenzaron a ponerse al día, así que tuve que trabajar aún más duro. Practiqué hasta que se me agrietaron los labios solo para dominar un inglés sin acento, pero incluso la escuela clave del condado todavía estaba en un condado remoto. La deslumbrante variedad de equipos experimentales en esos libros de física y química solo se abre ocasionalmente para echar un vistazo. Incluso en la rara ocasión de hacer un experimento, se guardaba inmediatamente y se guardaba bajo llave en el armario. La mayoría de las veces, solo podía imaginar el proceso mirando los libros. En ese momento supe que debía irme. O tal vez mi madre también debería venir a buscarme. Deberían haber sido unas vacaciones de verano muy normales. Regresé al pueblo en una minivan destartalada. De inmediato vi a la tía Lucy, a quien le encanta cotillear. La mayoría saludándome. Edie, date prisa en volver a casa y mira, tu madre está aquí.
su hijo no es bueno en matemáticas, yo lo ayudé a construir los cimientos, mi reputación de ser filial y amable fue difundida por ella, al escuchar estas palabras. Aunque lo esperaba, no pude evitar sentir una punzada en el corazón, sin mencionar la segunda mitad de su oración, y tu padre, la historia de mi madre se había extendido hace mucho tiempo por todo este pequeño pueblo, además de eso, mi abuelo había declarado abiertamente que había roto lazos con mi madre hace mucho tiempo. Los aldeanos eran todos astutos, tras pensarlo detenidamente, pudieron resolverlo bastante bien, así que la tía Lucy todavía no pudo evitar decirme algunas palabras más. Veo que tu padre es alto y fuerte, cuando regreses, háblale apropiadamente y no seas impulsiva, por cierto, trata de persuadir a tu abuelo de que no ofenda a su yerno, lo que realmente quiso decir fue, no provoques a mi padre para que se ponga físico porque el viejo no tendría ninguna oportunidad en una pelea, estoy agradecida por su bondad en mi corazón. Y luego le dije, tía Lucy, me gustaría pedirte un favor, un pequeño coche está aparcado fuera del patio, dentro del patio. Mis abuelos rociaron a mis padres con 2 palanganas de agua antes de que siquiera entraran por la puerta, y se alejaron esquivando en el suelo. Mi madre estaba furiosa, ustedes 2 viejos, ¿acaso conocen la ley? Estoy aquí para recoger a mi hija, soy su madre biológica a su propia carne y sangre, estoy aquí para llevar a mi hija a casa, lo cual es razonable y legal. Lo que están haciendo es un confinamiento ilegal, cuidado, los demandaré. Mi abuelo se burló, el viejo tiene 78 años, adelante. Llamen a la policía, vean quién se atreve a venir e interferir, si alguien se atreve a ayudarlos a arrebatar a la niña, simplemente me quedaré en el suelo y me negaré a levantarme. Esto dejó a mi madre atónita, volvió en sí furiosa, viejos. Antes de que pudiera terminar su última palabra, ella vio a mi abuela e inmediatamente cambió su tono. Mamá, mira a papá, estaba esperando que mi abuela hablara por ella, ya sabes, mi abuela solía adorarla más, pero mi abuela solo la miró fríamente. ¿De dónde sacaste una madre? ¿No les dijiste a todos los demás que tus padres murieron hace mucho tiempo? Esto fue algo que mi madre dijo cuando era joven y en su momento más vanidoso, siempre temió que otros descubrieran que sus padres eran granjeros, así que cada vez que alguien preguntaba, simplemente decía ser huérfana. Mi madre se quedó sin palabras, incapaz de defenderse. En cambio, el hombre corpulento detrás de ella escupió con impaciencia, basta de tonterías, ¿dónde has escondido a mi hija? Diciendo esto, estaba a punto de cargar directamente hacia la habitación. Mi abuelo no esquivó ni se inmutó, si realmente chocara con él, el anciano probablemente terminaría en el hospital, pero mi padre no mostró miedo. Si golpea, golpea, si se atreven a llamar a la policía, solo haz que firmes una carta de entendimiento por mí, ¿de acuerdo? Instruyó a mi madre, pero antes de que pudiera golpear a mi abuelo, me vio entrar corriendo y gritar, abuelo. Mi padre giró la cabeza, he querido innumerables veces lavarme el cerebro para pensar que no soy su hijo biológico, pero cada vez que estaba a punto de lograrlo, al ver esta cara que se parece un poco a la mía, caía en la desesperación de nuevo. Mi padre me miró, así que eres Heidi, tú eres la que golpeó a tu hermano en ese entonces. Quería verme asustada. Después de todo, él siempre había sido el cabeza de familia, una autoridad que nadie podía desafiar, pero yo solo me quedé allí, mirándolo fríamente. En mi vida anterior, mi madre me golpeaba o me regañaba, y mi hermano no tenía ningún respeto por mí. Él vio todo esto, pero siempre me dijo con total franqueza, que nunca me debía nada, trabajó hasta la muerte para mantenerme, y debería estarle agradecida. En cuanto a las palizas y los regaños que sufrí, esas fueron acciones de mi madre y no tuvieron nada que ver con él. Pero sin su aprobación tácita o incluso insinuaciones, ¿cómo pudieron mi madre y mi hermano haberme tratado con tanta imprudencia? Incluso si mi cuerpo sin vida fuera depositado ante él al final, no lamentaría solo la pérdida del precio de la novia del matrimonio que tanto se había esforzado por organizar para mí. Quizás mi mirada era demasiado fría, su rostro se puso muy pálido, como si estuviera a punto de correr y abofetearme al siguiente segundo. De hecho, hizo precisamente eso. Mi abuela trató ansiosamente de dar un paso adelante para detenerlo. No golpees al niño. Sin embargo, las piernas y los pies de la persona mayor no son rival para un joven fuerte, pero mi madre también estaba ansiosa por intervenir. Lo que dijo fue, no golpees a tu papá. Demasiado tarde, antes de que su gran bofetada pudiera aterrizar. El gran palo de la hija de mi tío Leo, el sobrino del tío Jim, y el sobrino pequeño del tío David ya había caído. No sé, simplemente vino hacia mí con una gran palma en alto. Heidi nos pidió que ayudáramos a su abuelo con las tareas del campo, y pensé que se trataba de mazorcas de maíz grandes. Punto ciego, no pude verlo. Oh, es el tío Grant, pensamos que eras un traficante de personas, trátalo con mi ley de protección.
mi papá entró de lado y se acostó derecho, les agradecí a todos. Mis amigos y solo agitaron las manos, nos ayudaste con la tutoría y subiste nuestras clasificaciones varios lugares, todos recordamos eso, mis padres dijeron, si necesitas algo, solo di la palabra, vendremos a ayudar de nuevo la próxima vez. Sonreí levemente sin decir palabra, efectivamente, es más fácil hablar cuando alguien está acostado, mi madre estaba desconsolada y me miró enojada, cómo pudiste tratar a tu padre así? Él es tu padre, después de todo, miré a la mujer de mediana edad que se parecía a mí y simplemente dije, mamá, el abuelo también es tu padre, un destello de culpa brilló en sus ojos, pero al momento siguiente habló desafiante, ¿cómo puede ser lo mismo? Soy una mujer, cuando una mujer se casa, sigue a su marido, si se casa con una gallina, sigue a la gallina, si se casa con un perro, sigue al perro, por supuesto, tengo que proteger a mi marido, mi padre también apretó los dientes, pequeño mocoso, solo espera. No había un rastro de miedo en mis ojos, solo miré su cuerpo magullado y amablemente le recordé, papá, será mejor que me hables bien, ambos pensaron en la escena de ahora y no pudieron evitar encoger el cuello, se acobardaron, este es el pueblo, no la ciudad, cuando una familia está en problemas, 8 lados vienen a ayudar, si no hablan correctamente el procedimiento de ahora se puede repetir, obviamente, no querían, además, tenían asuntos serios que atender aquí. Así que pude presenciar de primera mano el cambio de rostro de la ópera de Sichuan, los dos que habían sido tan hostiles hacia mí de repente suavizaron sus expresiones, como una pareja amorosa, y me dijeron, Heidi, estamos aquí para llevarte a casa, la razón es simplemente que estoy en mi último año de secundaria, Bob está en su 3er año de secundaria, es un periodo crítico sin embargo, mis calificaciones eran pésimas bajo su excesiva indulgencia. Fue justo en este momento que mi madre escuchó a un compañero de aldea que había venido a la ciudad por trabajo, elogiándome por ser no solo filial y amable, sino también por obtener constantemente el primer lugar en los exámenes. Decidió preguntarle a mi maestra de aula y para su sorpresa, descubrió que las calificaciones de su hija eran un mundo aparte de las de su hijo. En ese momento, naturalmente comenzó a Bob tiene mal genio y es difícil de disciplinar, lo que ha alejado a varios tutores, no solo son esos tutores caros, sino que también nos dan actitud. En lugar de esto sería mejor traerme de vuelta a casa, incluso puedo ayudar a lavar la ropa y cocinar para la familia, matar 3 pájaros de un tiro, así que hoy, aprovechando su día libre, los dos vinieron al campo con un propósito claro. Mi abue lo fue el primero en objetar, si quieres llevarte a Heidi para que cuide de tu inútil hijo, primero tendrás que superar a este anciano. Mi abuela, después de todo, es civilizada, incluso cuando se sonrojó de ira, solo pudo decir, esto es indignante, pero mi madre lo dio por sentado, mamá y papá, ¿qué clase de charla es esta? Heidi está en su último año de secundaria, su lugar es tan remoto y las condiciones son tan malas, ¿no la está frenando? La llevé a la ciudad también por el bien de sus estudios, te preocupas tanto por Heidi, y no querrías que fracasara en entrar en una buena universidad, ¿verdad? Pero mi abuelo simplemente no escucharía su persuasión, mientras yo no estuviera dispuesto, incluso si fuera 100 veces por mi propio bien, él no estaría de acuerdo. Varias veces, mi papá no pudo evitar querer gritarle al anciano, pero tan pronto como me vio, inmediatamente recordó el dolor que había soportado y se calmó al final. Mi mamá finalmente se dio cuenta de que el poco favoritismo que tenía de sus padres se había desgastado hacía tiempo por ella, solo podía bajar la cabeza hacia mí como cualquier madre amorosa. Heidi, sé que odias a mamá y papá, pero cuando crezcas entenderás que mamá y papá también tenían sus razones. Mi papá intervino, exactamente, ves, tan pronto como las cosas mejoraron. Vinimos a recogerte en la ciudad, Bob va a una escuela privada y recibe $300 a la semana en paga, recibirás lo mismo cuando vengas con nosotros, es mucho mejor que aquí, ¿quieres venir a casa con mamá? Solo pregunto entonces, ¿por qué no te quedaste con Bob entonces? Mis padres se quedaron sin palabras, después de disfrutar de sus expresiones estreñidas, finalmente hablé sin embargo, ¿está bien? ¿Qué dijiste? Mis padres no podían creerlo, no esperaban que aceptara tan fácilmente. Sonreí, mostrando los 8 dientes y los miré a los dos, dije, claro, mamá y papá, realmente quiero ir a casa, su pesadilla está a punto de comenzar. Verme estuvieron de acuerdo tan fácilmente que casi inmediatamente comenzaron a empacar para regresar, temerosos de que pudiera cambiar de opinión incluso un segundo después. Mis abuelos estaban preocupados por si podrían intimidarme si regresaba. Me despedí de ellos, pero no pude decirles a la pareja de ancianos que los que realmente deberían estar preocupados eran mis padres.
solo les recordé que se cuidaran bien y les prometí visitarlos tan pronto como llegaran las vacaciones. Ya visité a todos los ancianos del pueblo uno por uno cuando fui a pedirle a la tía Lucy que encontrara a alguien, reconocieron los favores a lo largo de los años, me aseguraron que si algo les sucede a mis abuelos, ayudarán. En cuanto a mis padres, hablé en el momento en que abrieron la puerta. ¿Olvidaste algo? Parecían confundidos. ¿Qué? Parpadeé. La manutención de los hijos, por supuesto. Cuando me cortaron la manutención, fueron mis abuelos quienes me criaron en la agricultura. Durante todos estos años, mis abuelos nunca lo mencionaron, así que naturalmente lo olvidaron. Al oírme decir esto, todos se quedaron atónitos, pero sabían que no debían desafiarme. Si no pagan, definitivamente no volveré. Impotentes, tuve que pagar. Justo cuando estaba a punto de entregarlo, hablé. De nuevo, son 300 a la semana. Mi padre estaba cauteloso. ¿Qué 300? Miré a mi madre con una sonrisa alegre. Mi madre acaba de decir que la asignación de Bob es de 300 a la semana y que yo debería recibir lo mismo, así que naturalmente, el dinero de manutención para mis abuelos también debería calcularse en 300 a la semana, no 300 al mes. Mi padre se quedó atónito. ¿Tanto? No tengo tanto dinero en mi bolso ahora mismo. No, entonces saca todo lo que tengas y hazlo todo. Como resultado, las caras de mis padres estaban extremadamente sombrías cuando se fueron. Solo les quedaba el cambio suficiente para la tarifa. Se puede describir como impecable. Tan pronto como el auto arrancó, mi padre ya estaba apretando los dientes. Solo espera, tu mocoso, me burlé. Él cerró los ojos tranquilamente. Esto es solo el comienzo, ya lo dije, todo acaba de comenzar. Espero que no llores cuando llegue ese momento. Efectivamente, tan pronto como dejamos el territorio de la aldea, tan pronto como llegamos a casa, los dos comenzaron a mostrarme quién manda, señalando la cama apretada en el balcón. Dijeron con frialdad, de ahora en adelante, dormirás aquí. Disfrutan viéndome entrar en pánico y caminar con cuidado. Pero solo miré el balcón donde había vivido durante muchos años en mi vida pasada. Luego señalé una habitación. No hay una habitación en casa, la más grande es para Bob y la otra es para la guitarra de Bob. No hay espacio para ti, mi mamá está impaciente. Dije pasé junto a ellos y entré en la cocina. ¿Qué vas a hacer? Mi mamá de repente tuvo un mal presentimiento. Efectivamente, al momento siguiente, me vieron corriendo hacia la puerta con un cuchillo de cocina, no la que estaba donde estaba colocada la guitarra, sino la habitación de Bob. Antes de que ninguno de los dos pudiera reaccioné, usé todas mis fuerzas para golpear la puerta, un golpe tras otro, golpe, golpe, golpe. El sonido era asombrosamente fuerte. Valió la pena todos esos años que pasé ayudando a mi abuelo a cortar leña. Loco, ¿qué intentas hacer? Gritaron mis padres. Bob, que había estado profundamente dormido, se despertó sobresaltado y abrió la puerta con expresión molesta. ¿Quién es? Entonces vio un cuchillo de cocina a solo unos centímetros de él. Se congeló en el lugar. Un chorro de líquido fluyó inmediatamente al suelo, acompañado de un olor indescriptible. Estaba tan asustado que se orinó. Bob, mis padres estaban muertos de miedo, pero no me atreví a dar un paso adelante, temeroso de que pudiera hacer algo. Giré la cabeza y pregunté, mamá y papá, ¿hay una habitación donde pueda quedarme ahora? Los dos se quedaron completamente sin palabras. Parece que Bob finalmente recordó, temblando de miedo, mirándome, ¿eres tú? Parece que abofetearlo un par de veces en ese entonces tuvo un efecto bastante bueno, todavía lo recuerda. Hasta el día de hoy, así es, alguien como Bob, mis padres lo han consentido desde pequeño. ¿Cuándo lo han golpeado? La única vez que le dejó una profunda impresión fue, naturalmente por mi parte, su hermana. Eso fue hace más de una década. Incluso al día siguiente me vio salir de la habitación donde guardaba mi guitarra. Todas mis preciosas guitarras habían sido trasladadas al balcón. Rechinando los dientes con ira, ¿realmente eres tú, Heidi? Mi madre probablemente se lo dijo también. De ahora en adelante le daré clases particulares con sus estudios. Mi madre originalmente pensó que haría un berrinche y rompería cosas. Después de todo, ya lo había golpeado antes. Ha guardado este rencor durante tantos años, sin mencionar que Bob ahora es aún más irascible e irritable. Pero nunca esperé que aceptara tan directamente. Nada de golpes, nada de berrinches, es casi terriblemente bien educado. Esto hizo a mi madre increíblemente feliz, e instantáneamente sintió que traerme era la decisión absolutamente correcta. Aunque yo era una chica salvaje, siempre y cuando pudiera ayudar a su hijo a dar vuelta la página y obtener en una buena universidad, estaba dispuesta a soportarlo todo. Bob no dijo ni una palabra al respecto. No fue hasta que nos dirigíamos a la escuela que se dio la vuelta,
hizo un gesto hacia su cuello, se burló de mí y murmuró en silencio 4 palabras: «Estás acabado». Caminó demasiado rápido, demasiado apresurado, sin darse cuenta de que detrás de él, yo también murmuré en silencio 4 palabras: «Estás muerto». Al profesor de la nueva escuela no le caí bien y me trató con frialdad. «Debe ser Heidi, cierto, ven conmigo». Los cursos de secundaria son particularmente exigentes, si no fuera una escuela privada, probablemente no me habrían aceptado. Naturalmente me pusieron en la peor clase. Antes de entrar en el salón, me advirtió: «No me culpes por hablar sin rodeos al frente, no importa de dónde vengas, ahora que estás aquí, será mejor que te portes bien y permanezcas en la fila. No me causes ningún problema con eso». Abrió la puerta del aula, señalando el asiento en la esquina más alejada, me dijo: «Solo siéntate ahí». El aula se cayó en silencio por un momento con docenas de ojos fijos en mí. Caminé tranquilamente hacia el escritorio, recogí el libro nuevo que había sido arrojado violentamente sobre el escritorio e inmediatamente, una nube de polvo de tiza me golpeó en la cara, convirtiéndola en un desastre. El aula silenciosa de repente estalló en risas. «Este es el patán del que hablaba Bob. No es tan impresionante, apesta tan mal. ¿Cómo puede Bob tener una hermana así?» En su fase rebelde de su vida anterior, Bob se consideraba maduro más allá de su edad y nunca se asoció con sus compañeros. En cambio se centró en hacerse amigo de los estudiantes de último año. Parece que esta vida no es diferente. Hice una pausa, giré la cabeza y miré a la maestra del aula en el podio. Ella simplemente mantuvo la cabeza gacha, hojeando el libro como si nada hubiera pasado y dijo bruscamente: «¿Qué es todo el ruido? Todos cállense y concéntrense en la clase. Esto es solo un toque ligero, no planea profundizar más». «Ya veo». Agarrando el libro en la mano, se lo arrojó a la persona más arrogante y que más se reía. También dijo bruscamente: «La maestra te dijo que te callaras, ¿estás sordo?» ¡Pum! Este último recibió un golpe directo en la cara. La atmósfera instantáneamente se volvió espeluznante, las sonrisas burlonas o desdeñosas anteriores se congelaron en sus rostros. En cambio hubo conmoción y asombro. Sé por qué estaban tan sorprendidos. Ese tipo se llama Devin, el matón de la escuela, que había planeado ir a una escuela vocacional. Después de la escuela, siempre había un grupo de marginados sociales esperándolo en la puerta de la escuela. Escuché que su hermano mayor es uno de esos alborotadores, así que nadie se atrevió a provocarlo. Es como ahora, volvió a la realidad, con los ojos muy abiertos por la rabia. Parecía como si pudiera escupir fuego y levantó el puño. «Hijo de P». Me quedé quieto, mirándolo fríamente, sin esquivar ni inmutarme. Por supuesto, no me puso una mano encima, porque justo antes las cosas estaban a punto de escalar. La maestra del salón, que había estado haciendo la vista gorda, finalmente habló: «Basta, todos deténganse, un montón de parásitos sociales tratando de presumir en la escuela. Este es un lugar para aprender, no para que hagan alarde de sus personalidades». Cuando dijo esto, claramente me estaba mirando impaciente. «Todos, siéntense ahora». Devin se mostró reacio. Permanecí tranquilo y sereno. Incluso sabía que más tarde escribirían palabras desagradables en mi escritorio y me engañarían para que fuera al baño a empaparme. Incluso difundieron rumores de que era promiscuo afuera, así que a partir de entonces, todos se mantuvieron alejados de mí, temerosos de contraer una enfermedad. Bob dijo triunfante: «Perra, me golpeaste, estás acabado». Desafortunadamente, no llegó a ver lo que quería ver. Lo que estaba a frente a él no era una niña lastimera, llorosa y desordenada, sino una hermana afirmando su dominio con el puño en alto. Le lanzó un puñetazo directo a él. «¿Tu madre no te enseñó lo que son los modales?». Lo golpeé en la mejilla izquierda de nuevo. «Ya que ella no te enseñó, yo te enseñaré». La historia se repitió, y antes de que él se diera cuenta de lo que estaba pasando, lo había golpeado hasta hacerlo papilla delante de todos. Para cuando me di cuenta y quise contraatacar, me golpearon en la cara con una mochila otra vez. El trauma de la infancia resurgió, diciendo: «Estás muerto». Incluso ahora, Bob todavía se estremece instintivamente. «Luchó». «¿Cómo terminaste aquí? ¿Dónde está Devin? ¿No prometió ayudarme a desahogar mi ira?». No debería haberlo dicho. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, el sonido de la sirena se acercó cada vez más, hablando en su mirada desconcertada. «¿Quién llamó a la policía? ¿Dónde está el pervertido que se cuela en el baño de mujeres?». Levanté la mano. «Era yo, oficial». Luego señalé a Devin, que ya estaba magullado y golpeado, siendo retenido por un grupo de chicas. «Él es ese pervertido». En la vida anterior, Devin actuó sin ley, confiando en su arrogancia, y lo soporté en silencio porque me habían reprimido desde la infancia, pero en esta vida, me acerqué sigilosamente a él mientras levantaba un cubo silenciosamente y se arrastraba hacia el baño. Le di una patada, haciéndolo caer de bruces al suelo, gritando de terror.
Hay un pervertido, que alguien venga rápido. Cuando estaba sola, todos se quedaron parados y observaron. Ahora que afecta los intereses de todos, naturalmente todos se apresuraron a juzgar. Cómo están las cosas, la escuela ya ni siquiera puede intentar suavizar las cosas y solo puede observar impotente como un grupo de chicas asustadas agarró al culpable, dejando que la policía se llevara a Devin, histérica antes de irse. Heidi, perra, no dejaré que te salgas con la tuya. No dejaré que te salgas con la tuya. A su lado, el rostro de Bob palideció de miedo, mirándome ferozmente. Loca lunática, me encogí de hombros con indiferencia. ¿Quién le teme a quién? Resulta que él me tenía miedo a mí, así que aunque no me respeten, no se atreven a gritarme. Como forma de resistencia y venganza, él nunca estuvo cerca para las sesiones de tutoría de 2 horas después de la escuela, cuando se le preguntaba. Siempre estaba en la sala de juegos en el pequeño cibercafé. No me importa, al igual que la maestra del aula. Después de escuchar que se llevaron a Devin, no preguntó qué hizo mal, sino que preguntó quién llamó a la policía. Ella estaba a cargo de una clase de bajo rendimiento y si ocurría alguna conmoción, inevitablemente enfrentaría críticas, así que para mí, eso es un alborotador. Solo podía sentir aún más antipatía. El cambio más obvio fue probablemente que me volví invisible en la clase. Ya fueran los maestros o los compañeros de clase, era como si no existiera. Hacía tareas grupales sola, y nunca me elegían para responder preguntas, pero hacía oídos sordos, y si había algo que no entendía, los perseguía a la oficina para aclararlo. Con el tiempo esos maestros no pudieron evitar sentir un poco de pena por mí y en privado me recordaron. Heidi, tal vez deberías disculparte con la maestra Linda. No dije una palabra y en su lugar fui a buscar a maestra, dijo con indignación justificada. ¿Y qué si fuera yo una estudiante como tú que se niega a ser disciplinada? Solo estoy pensando en el progreso de la clase. Si no estás satisfecha, puedes cambiarte de clase o incluso de escuela. Las escuelas privadas siempre han ofrecido mucha libertad, pero cambiar de escuela durante el periodo crítico de los exámenes de ingreso a la universidad sin duda tendría un impacto significativo. La miré fríamente y me di la vuelta para irme. Fue como si nada hubiera pasado. Bob salió corriendo después de la escuela y yo permanecí invisible en la clase. Aparte de quedarme 2 horas después de la escuela todos los días, no hubo otros incidentes hasta que salieron los resultados del primer examen mensual. Ese día, antes de que Bob fuera a la galería, me dio una sonrisa siniestra. No te atrevas a correr a casa esta noche. No lo entiendo. No fue hasta que llegué a casa y vi mi cena hecha pedazos por mi madre que lo entendí. Resultó que era el último de toda la escuela. Entregó los exámenes completamente en blanco. La boleta de calificaciones fue enviada a los teléfonos de los padres. Mi madre se puso histérica. Te llamé para que le enseñaras a tu hermano a enmendarse. Niña miserable, te estás divirtiendo, pero él solo está empeorando. Criatura miserable. Gafe. Quería golpearme, así que saqué el cuchillo de cocina que había traído conmigo. Observando su rostro angustiado con frialdad. Solo doy clases, si aprendes o no no es asunto mío. Tú. Casi perdió el aliento de un tirón. Sal de aquí ahora mismo, sal de mi casa. No puedes golpearme, pero puedes echarme. En realidad, no puedes. Los lazos de sangre que una vez me disgustaron tanto irónicamente entraron en juego en este momento. Si me echas de la casa y te niegas a pagar la manutención de los niños, te demandaré y haré un escándalo en la escuela. Encontraré reporteros para publicar esto en los periódicos y en la televisión, para que todos sepan que tienes un hijo precioso al que adoras, mientras ignoras a tu propia hija biológica. Si vamos a caer juntos. Veamos si estás dispuesto a dejar que tu precioso hijo sea destrozado por las críticas públicas. Mi madre está a punto de perder la cabeza por mi culpa. No eres más que un cobrador de deudas, un verdadero cobrador de deudas. ¿Qué pecado cometí para haber dado a luz a semejante bastardo? Pareció envejecer en ese instante, pero no pude reunir ni una pizca de compasión. Pensé que la supuesta advertencia de Bob era solo que mi madre se enfurecería conmigo si me iba mal en el examen, pero aún así lo subestimé, porque en medio de la noche, una mezcla de gritos y el sonido de cosas rompiéndose resonó. De repente abrí los ojos, metí la mano debajo de la almohada y saqué un cuchillo de cocina. Los insultos borrachos del hombre continuaron. Destrozó todo en la casa en pedazos y mi madre parecía estar pidiendo clemencia. Finalmente entendí por qué Bob no volvió a casa esta noche, porque mi papá estaba borracho. Gritaba fuerte, inútil, desagradecido, perra derrochadora de dinero. Maldecía a mi mamá y también a mí. En su vida anterior también era alcohólico y se emborrachaba. Cada vez que se emborracha, va acompañado de violencia y opresión. Mi madre y yo hemos sido golpeadas muchas veces, pero al día siguiente, después de que se le pasa la borrachera, es como si no recordara nada. Va a trabajar y come como siempre. Los únicos rastros, tal vez,
son las cicatrices en mi madre y en mí. Varias veces, le dije a mi mamá, deberíamos huir, me abofeteó, una fiereza sin precedentes. ¿Quién te enseñó a decir eso? Siempre tiene muchas excusas, si no fuera por todos ustedes siendo tan inútiles, ¿por qué tu padre iría a beber? Tu papá está bajo mucha presión, solo te golpeó unas pocas veces, no puedes intentarlo. Para entenderlo solo piensa en ti mismo, mocoso egoísta. No lo entiendo para nada, porque ahora mismo mi padre está golpeando mi puerta, la ira que contuvo en el pueblo ese día acaba de estallar, estaba furioso, sal de aquí. Te mostraré quién es el jefe de esta casa. Se cansó de destrozar cosas y volvió a su habitación, maldiciendo en voz baja, pero me despertó sobresaltado por el ruido. Las personas que ya están severamente privadas de sueño siempre tienen un caso grave de mal humor matutino. Así que en el momento en que cerró la puerta, la abrí entre las exclamaciones de sorpresa de mi madre, golpeé y pateé esa puerta. Si salgo, mejor que salgas tú también, no te atrevas a retroceder. Eso fue con todas las fuerzas que pude reunir, con una determinación desesperada y total. Todos pensaron que si mi padre salía, yo era capaz de hacer cualquier cosa. Por desgracia, acababa de salir cuando llamó a mi puerta, cuando llamé a la suya, el hombre que acababa de estar destrozando cosas y golpear a su esposa era tan silencioso como un ratón en su habitación cerrada. Estaba cansado de todos los golpes, y mi ira se había calmado. Antes de irme, escupí y me burlé fríamente. Cobarde, en esta casa que es como la guarida de un monstruo. Solo siendo el más feroz se puede sobrevivir. Incluso cuando Bob regresó al día siguiente y me encontró ileso, la actitud de mis padres hacia mí se volvió aún más temerosa. También se convirtió en un corderito mudo, pero no fueron solo ellos los que se volvieron locos. Acababa de llegar a clase, inmediatamente sentí la extraña atmósfera a mi alrededor, todos me miraban al unísono, la puerta se abrió con una fuerza pesada, el maquillaje del maestro de aula, una vez arrogante, ahora estaba corrido, furioso hasta el punto de llorar. ¿Tú cómo te atreves a denunciarme? ¿Cómo te atreves a escribir una carta de queja sobre mí? Estás tomando represalias deliberadamente, esto es una calumnia, me declaro inocente. La grabación que proporcioné son las propias palabras del maestro. ¿Cómo puede considerarse una calumnia? La persona que fue llamada para una charla y recibir una sanción claramente carece de racionalidad. Ignorando la disuasión de otros profesores, dijeron directamente, lo que tú digas. De todos modos, ella me señaló con fiereza, no puedo darle más clases, quien la quiera puede tenerla, no está permitida en mi clase. Las palabras cayeron, los otros profesores la miraron, dudando en hablar. Fue el profesor de chino quien amablemente le recordó. Profesora Linda, ¿no has visto los resultados de los exámenes mensuales de tu clase? Obvio que la profesora de aula se sorprendió. Por supuesto, no había mirado, de todos modos estaba todo al final. Además, la habían llamado para una charla. No estaba de humor para mirar. La profesora de chino, o mejor dicho, la profesora de aula de la clase 1, sonrió. A Heidi le encanta estudiar y llegó primera esta vez. Ahora que la escuela está reorganizando las clases, resultó que la asignaron a la clase 1, así que no tuvo que apresurarse. Vine a empacar mis cosas e irme con la profesora de aula de la clase 1. ¿Cómo está? Esto es posible. ¿Cómo es posible? La maestra no podía creerlo y soltó al segundo siguiente, debe haber hecho trampa, debe haber hecho trampa. Esos comentarios imprudentes hicieron que los otros maestros fruncieran el ceño con desaprobación. Maestra Linda, incluso si no te gusta Heidi, no deberías decir eso. Nuestra escuela es conocida por su estricta supervisión de exámenes. Incluso si hubiera querido hacer trampa, no podría haber hecho trampa para llegar al primer lugar. Todos los colegas que una vez conoció bien ahora estaban en su contra. La maestra, furiosa, rió amargamente. ¿Qué te da derecho a criticarme? ¿No dijiste también que nunca estudiaba bien y causaba problemas en todas partes? Eso es lo que pensó, pero olvidó que en la escuela, ser voluntarioso no significa necesariamente que puedas hacer lo que quieras, pero mientras tus calificaciones sean lo suficientemente buenas, estás destinado a recibir todo el favoritismo. Cargué mi mochila y dejé decididamente la clase en la que había estado durante un mes, sin mirar atrás. Después de todo, ¿a quién le importaría un montón de perdedores? Todo salió exactamente igual. Como había imaginado, fui a la clase avanzada y recibí recursos preferenciales. El rendimiento previamente estancado también ha saltado a otro nivel. En cuanto a casa, todo comenzó con mi arrebato inicial. Nadie se atreve a provocarme en este momento. Así que simplemente optaron por ignorarme, actuando como si no existiera. Mi padre todavía bebía mucho y se portaba mal, pero incluso cuando destrozó todo en la casa, no se atrevió a romper mi puerta. Mi madre todavía me llamaba un desperdicio de dinero y un desgraciado desagradecido,
pero en el momento en que me veía, cerraba la boca con culpa. En cuanto a mi hermano, era tan idiota como lo fue en mi vida pasada, con más dinero de bolsillo que yo, deambulaba por cibercafés y salas de juegos. Los signos de una adicción al juego comenzaban a aparecer, pero mi madre tenía su propio razonamiento para ello. Bob simplemente se está relajando del estrés de estudiar, no es tan rígido como tú con tus libros. ¿De qué sirve que una chica estudie tanto? De todos modos, de vez en cuando en medio de la por la noche, cuando me levanto a beber agua en la sala, todavía puedo ver la luz encendida en su habitación y la de mi papá. En sus conversaciones mi nombre se menciona, aunque no sé de qué están hablando, y Bob, cada vez que me ve, hace comentarios sarcásticos. Solo espera, dijo mi mamá, déjame estar orgullosa por unos días más, hay muchos problemas esperándote. No sé si obtendré un buen resultado, pero definitivamente probó mi puño. Durante las vacaciones, fui a visitar a mis abuelos, los eventos de la vida pasada no se repitieron, los dos ancianos estaban sanos y me miraron con alegría cuando me vieron, temiendo que hubiera perdido media libra. Los días pasaron rápido, así como así, entré en la sala de exámenes. Años de arduo estudio demostraron ser exitosos en estos pocos días. Los exámenes de ingreso a la universidad habían terminado. Se avecina una tormenta sin darme la oportunidad de hacer nada, como si esperara una venganza durante mucho tiempo. El día que salieron los resultados, mi papá, mi mamá y Bob estaban todos parados bloqueando la puerta al unísono. Incluso cerraron las ventanas. Mi papá rara vez me sonreía. Heidi, después de todos estos años que hemos apoyado tu educación, ¿no es hora de que pagues la bondad de tus padres? Sí, uno debe saber devolver la bondad, o si no, ¿cuál es la diferencia entre una persona y una bestia? Intervino mi madre, lo vi claramente en mi corazón, haciendo una pregunta a la que uno ya sabe la respuesta. Entonces, ¿qué quieres que haga? Nada mucho, es solo que tengo una novia, y resulta que está embarazada. Su familia está pidiendo un precio de novia, pero nuestra familia no tiene tanto dinero. Después de llegar a la edad adulta, Bob se convirtió en un alborotador. Mi mamá dijo que naciste para ser intercambiada por un precio de novia. Mi madre lo miró con reproche, pero luego se volvió hacia mí con una sonrisa y dijo, no escuches a tu hermano, pero ya no eres joven, ¿de qué sirve seguir estudiando? Sería mejor casarte con alguien de familia adinerada. El precio de la novia que obtengas podría ayudar a mantener a tu hermano. Respondí, ese hombre rico tiene casi 50 años, le falta una pierna, vive junto a una zanja apestosa, pero está dispuesto a darte un precio de novia de 150.000 yuanes. Mis padres se quedaron atónitos, sorprendidos. ¿Cómo lo supiste? Solo después de hablar me di cuenta de que lo había dejado pasar. Mejor deja de actuar, dije con fiereza, te casarás te guste o no. ¿Quién se atreve a desobedecer las órdenes de los padres y las palabras del casamentero? No recibirás ni un solo centavo para la matrícula, y hoy ni siquiera darás medio paso fuera de esta puerta. Estaban completamente preparados, tal como me trataron en mi vida anterior. Bob me dio una sonrisa maliciosa. Heidi, tú también has llegado hasta aquí. La dice como se publicó, la opinión pública cambió y mis padres y Bob se convirtieron en el blanco de críticas generalizadas. No son reacios a armar un escándalo, pero si van a mi escuela, mi negocio se conocería en todo Internet y todos solo lo señalarían con el dedo. Sus miradas hacia mí están llenas de simpatía. Ve al pueblo a buscar a mis abuelos. Lo echaron del pueblo a palos. Al final, solo pudo regresar a casa en desgracia. Lo que no sabía es que Bob ya se había vuelto adicto al juego. Cuando regresó, la escritura de propiedad de su casa ya había sido vendida por él. Ya sabes, cuando compraron la casa, estaba registrada a nombre de Bob. Todo era para asegurar un futuro para su precioso hijo. Pero lo que no sabían es que al final, su amado hijo se aprovechó de su ausencia y no solo vendió la casa, sino que también perdió cada centavo del dinero que obtuvo de ella. Los cobradores de deudas siguen llegando sin parar. La novia embarazada de mi hermano, presintiendo problemas, rápidamente tuvo un aborto y se escapó. Después de todo, el niño no era suyo, y el lugar de trabajo de mi padre, temeroso de ser implicado, le emitió rápidamente un aviso de despido. Impotente, la familia solo pudo ir a la línea de montaje, apretando miles y miles de innumerables tornillos. Terminaron en una habitación de alquiler estrecha, constantemente aplastando una ola de cucarachas tras otra. Los gritos y llantos a menudo resonaban. En cuanto a mí, mientras estaba en la universidad, comencé un negocio con un grupo de amigos con ideas afines. Desde el momento en que gané mi primera olla de oro, traje a mis abuelos a vivir conmigo. Nadie podría impedirme volver a dirigirme hacia la luz. Es solo que una mañana,
puede que reciba una llamada telefónica. Al otro lado de la línea está la tía Lucy, que ha envejecido mucho pero todavía está llena de energía. Dijo que mi padre era un alcohólico que golpeaba a su esposa. Pero terminó teniendo un derrame cerebral y murió. Para cuando otros se enteraron, solo mi madre, que se había vuelto loca, quedó a su lado. En cuanto a Bob, se rompió una pierna mientras intentaba escapar de los cobradores de deudas. Lo encontraron medio mes después en una zanja maloliente, todavía agarrando el cambio que le arrebaté a mi madre. Al igual que en mi vida anterior, vieron mi cadáver, pero no lloraron. En esta vida, escuché la noticia de sus muertes, tampoco derramé una sola lágrima. En la cocina, la abuela me llamó Heidi, la cena está lista. El abuelo sacó un tazón lleno de salchicha curada del vapor, humeante y fragante, acompañado por el sonido de petardos fuera de la ventana. Sonreí y me acerqué en respuesta. Es exactamente la víspera de Año Nuevo, la reunión y la unión. Después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de usted. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.